Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, todos juntos, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a crear su rostro, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, gracias le damos porque usted ha sido bueno, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que me dé fuerza, fortaleza físicamente, pero espiritualmente también para poder enseñar. Y que no sea yo, Espíritu Santo, sino sea usted, Espíritu Santo, que obra en el corazón de los hermanos. Y nos animes a seguir adelante, a ser fiel. Cuida de nuestro pastor, protégelo, Señor, que pueda regresar con bien con su familia, Señor. Pero también, Señor, te pedimos, Padre mío santo, por los hermanos que están en sus hogares, que están enfermos, que le des aliento, que le des ánimos a seguir adelante, que no decaiga ese ánimo, Señor. Y, Señor, si alguna persona en esta noche que no ha sido salva, Espíritu Santo, prepara su corazón, Padre mío, para que pueda ser salva si nos está viendo por internet. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Y vemos, ¿verdad? Vimos el jueves pasado acerca, ¿verdad?, de la resurrección, las bendiciones de la resurrección que hay. Pero vimos, ¿verdad?, en el versículo 37 terminamos, dice, mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Y estaba hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vio corrupción. Y pasando esto, ahora vamos a ver la promesa y el reto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de su muerte, sepultura y resurrección, ahora por cuanto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió, fue sepultado y resucitó, tenemos estas promesas. Estas promesas, ¿verdad?, que aquí le dice el apóstol Pablo a este grupo de judíos, ¿verdad?, que estaban en Antioquía, ¿verdad?, que estaban acá, ¿verdad? Les dice, ¿verdad? En el versículo 39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés, versículo 39, no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿verdad?, que la ley, ¿verdad?, no podía hacer, o no pudo y no puede hacer, ¿verdad?, la justicia de Dios. No puede perdonar los pecados, porque acuérdense que los judíos, y aún todavía hay judíos en nuestros tiempos que aún todavía están, ¿verdad?, o haciendo, ¿verdad?, guardando la ley para ser salvos o para ser perdonados o para ser justificados. Hasta en nuestros tiempos, hoy en nuestros tiempos vemos muchas iglesias israelitas, vemos muchas, por ejemplo, los mesiánicos todavía, ellos creen que hay que guardar la ley para ser salvos. Nosotros ya no tenemos que guardar la ley para ser salvos. Ahora también vemos también en otras personas, por ejemplo, lo del séptimo día, ¿verdad? Ellos creen que hay que guardar la ley, por eso guardan ellos el día de reposo, el sábado, el Shabbat. Y sabemos que eso ya no, ¿verdad? Uno ya no puede guardar la ley para ser salvo. Ahora, es necesario, ¿verdad?, saber los mandamientos y aplicarlos en nuestra vida cotidiana, pero ya no para salvación, sino para vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Pero vemos aquí, hermano, que entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice, ¿verdad? Vimos el jueves pasado que le está diciendo, hablando acerca de lo que dice en los Salmos, ¿verdad?, de lo que dice en el Antiguo Testamento. Les hace referencia basándose, ¿verdad?, para llegar a la conclusión y decirles a los judíos, ¿verdad?, que estaban ahí, les dice, ¿verdad?, que ahora, ¿verdad?, a través de Cristo hay perdón de pecados, hermano. Y hermanos, esa es la bendición, el saber, hermano, que es la promesa, hermano, que la antigüedad se estaba dando. La promesa ahora es a través de Cristo, solamente a través de hay perdón de pecados. Y vamos a buscar, vamos a ver muchas citas bíblicas, hermano, pero un poquito adelante, Hechos 26, hermano, voy a tratar de irme un poco rápido. Hechos 26, 18, hermano, dice así la palabra de Dios, dice, para que, bueno, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde el número 16, Hechos 26, 16, el Señor Jesucristo diciendo esto a Pablo, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y luego dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que dice hermano, en mí, hablando del Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se le apareció, le está diciendo que solamente a través de Cristo hay perdón de pecados. Ahora, hermanos, ¿verdad? Para los judíos, hermanos, era un choque para ellos. Por eso, hermano, en el versículo, ¿verdad? Versículo número 42 dice, Hechos 13, 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase estas cosas, porque ellos decían, a ver, espérame, pero nosotros, estos gentiles estaban tratando de judaizarse, ¿verdad? De los judíos los trataban de judaizarse, que se volvieran al judaísmo. Y vemos aquí, hermano, que a ellos les interesó, dijo, bueno, a ver, necesitamos más aprender de eso, de lo que nos estás diciendo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Les explica, ¿verdad? Y luego vemos en el versículo 43 y dice, ¿verdad? Que uno dice versículo, y despide a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron aquí, hermano, a Pablo y a Bernabé. Mira, hermano, un grupo le siguió. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esto, hermano, pero vemos, hermano, que muchas veces nosotros vamos a predicar el evangelio de Cristo, hermano. Va a haber gente que va a ser salva, va a haber gente que va a seguir a Cristo, pero va a haber gente también que no. Pero cuando hay gente que sigue a Cristo, hermano, nosotros tenemos que decirles, ¿verdad? Que deben seguir por la gracia de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 43, dice, quienes hablándole les persuadían a que, ¿qué, hermano? Perseverasen en la gracia de Dios, o sea, en el favor de Dios, en la gracia, en lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, hermano, para los judíos, hermanos, el guardar la ley para ellos, aún todavía judíos ahorita en nuestros tiempos muy ortodoxos, ¿verdad? Ellos dicen hay que guardar la ley. Y ahorita los mesiánicos, muchos hermanos, muchos cristianos en nuestros tiempos, ¿verdad? También, hermanos, conociendo la verdad, hermanos, conociendo a Cristo, la salvación de Cristo a través por la fe, muchos cristianos lamentablemente se están volviendo mesiánicos. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablándoles les decían que perseverasen en dónde, hermano, en la gracia. Y hermanos, hay que seguir perseverando en la gracia, por la fe. Ahora, acuérdense, hermano, que lo que en el Antiguo Testamento hablaba acerca de guardar la ley, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos, vamos a leer muchos versículos, hermano, pero bueno, la palabra de Dios nos va a enseñar, hermano. Mire, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes que, hermano, venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden, ¿qué, hermano?, quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, acerca del libro del Salmo 40, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y vemos, hermanos, que antiguamente, hermanos, los judíos, ellos entendían que para poder expiar los pecados, para perdón de los pecados, se tenía que hacer un sacrificio de un cordero. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Desde que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermano, nos dice, ¿verdad? Acerca de la Pascua, que tenían que matar un cordero, ¿verdad? Un cordero perfecto. Y vemos aquí que en el libro de Hebreos nos dice que todo eso era sombra
de lo porvenir, estaba apuntando hacia Cristo. Y ahora el apóstol Pablo le está diciendo aquí a estos judíos y le dice, mira, ahora el perdón de pecado es a través de Cristo. El perdón de pecado es a través de Cristo, el Cordero. ¿Se acuerdan que mismo, verdad, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, hermano, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo? Y vemos, hermanos, también ahí mismo en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más, ¿qué dice, hermano? Me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, hermano, gracias a Cristo, hermano, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer sacrificio. Él es, ¿verdad?, el sacrificio perfecto. Él es el sumo sacerdote, hermano. Mire, vayamos un poquito más hacia atrás. Hebreos capítulo 7, hermano. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dice, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, dice, por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mire, hermano, antiguamente, ¿verdad?, para perdón de pecados del pueblo se tenía que entrar una vez el sacerdote al año y entraba, ¿verdad?, al lugar santo, luego al lugar santísimo, y si este hombre, ¿verdad?, este sacerdote, ¿verdad?, estaba en pecado, pues lamentablemente, ¿verdad?, pues no había, ¿verdad?, remisión de pecados para todo el pueblo, hermano. Por eso tenía que ser un sacerdote. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que esos sacerdotes, ¿verdad?, lo hacían cada año. ¿Por qué? Porque ellos morían. Por eso lo hacían cada año. Pero por eso hacían sacrificios cada año. Pero ahora, hermano, nuestro Señor Jesucristo, que Él es eterno, ¿verdad?, que Él murió, pero resucitó, hizo un solo sacrificio. Por eso tenemos nosotros la salvación perpetuamente, hermano. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros tenemos perdón de pecados, hermano, ¿verdad? Yo sé que muchos de aquí ya lo saben, pero es necesario, hermano, recalcar que no se les olvide esto, hermano, de perseverar en esta gracia, hermano. Por eso dice la palabra de Dios un poquito más adelante, Primera de Juan, hermano, Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 12, dice aquí, Juan también hablando, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido, ¿qué dice?, perdonados por su nombre. Aquí el apóstol Juan diciendo, ¿verdad?, que han sido perdonados nuestros pecados a través de ¿quién, hermano? A través de Cristo. Y para los judíos es algo nuevo, aún todavía judíos ortodoxos en nuestros tiempos, para ellos algo difícil, hermano. ¿Por qué? Porque están tan envanecidos, hermano, por el conocimiento de la ley. Y no se dan cuenta, hermano, que Cristo, el Mesías, ya vino, hermano, para morir en la cruz de Calvario, para ser sepultado y resucitar, para darnos vida eterna. Mire, vayamos al libro de Juan. Juan, el Evangelio de San Juan, hermano. El Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo número 1. Versículo número 26. Bueno, ya 28 dice, estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Entonces vemos, hermanos, que el perdón de pecados, hermano, ¿verdad?, para los judíos en ese tiempo, hermano, era muy complicado para ellos entenderlo.
Para nosotros es un poco más fácil, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? Pues no somos judíos, ¿verdad? Sin embargo, hermano, para nosotros o muchos hermanos que vienen del catolicismo, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Ser perdonados, ¿verdad? Dicen, hay que hacer buenas obras para ser perdonados de ir a condenación, para no ir al infierno. Y hay mucha gente todavía así que piensa. Ahora se dice, hermano, que en la Edad Media, en aquellos tiempos, en la Edad Media, hermano, la gente, hermano, tenía que, hacían un poco de menos el sacrificio de Cristo, y por eso, hermano, decían, no, es que no nada más por la fe, tenemos que hacer otra cosa. Y dice, tenemos que añadirle, ¿verdad? Porque nada más la muerte, la sepultura y resurrección quiere decir que con eso ya basta. Tenemos que como que ayudar un poquito más. Y por eso ellos decían, hay que hacerlo por obras, por guardar los ritos y también porque la persona cuando muera vaya a un purgatorio y pueda ser limpiado. Entonces ellos querían añadir, en pocas palabras, trataban, hermanos, ¿verdad? Y todavía algunos, ¿verdad? Tratan y tratan de decir, hermano, en pocas palabras, que Cristo no es suficiente. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es vuestra fe. Pero, hermano, gracias a que Cristo resucitó, tenemos perdón de pecados, hermano. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 38 de Hechos 13, dice, sabed, les da como que entiendan, ¿verdad? Varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y vemos, hermanos, ¿verdad? Que también Pedro, hermano, anunció acerca del perdón de pecados también cuando él estaba predicando a los judíos, cuando Pedro, ¿verdad? En el capítulo número 2, no me quiero meter un poquito ahí, pero ya lo hemos visto, que también predica de que solamente hay perdón de pecados a través de Cristo. Y luego dice aquí, ¿verdad? Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, dice, no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree, hermano. Entonces, gracias a Cristo, hermano, tenemos perdón de pecados y somos, hermanos, justificados. En pocas palabras, perdón de pecado, hermano, que tenemos la libertad, tenemos esa remisión, hermano. En pocas palabras, nuestra deuda, ¿verdad? Está pagada, hermano. Su deuda de usted está pagada. Y ahora la justificación, hermano, viene de la palabra dikatō, que quiere decir rendir o mostrar o considerar justo o inocente a la persona. Mire, es una tremenda bendición, hermano, lo que Dios nos dice. En pocas palabras, declara que el pecador viene a ser justo y aceptable ante Dios, hermano. Esa es la bendición que tenemos. Mire, hermano, vamos a poner de una manera este ejemplo, ¿verdad? La persona cuando recibe a Cristo por fe, ¿verdad? Sabemos, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados, hermanos, hacían separación de Dios y nuestro pecado nos llevaban a una condenación eterna, ¿verdad? Que es la condenación del infierno. Sin embargo, Cristo, ¿verdad? Por su muerte, sepultura y resurrección, Él agarra y paga esa deuda, y ahora no nada más la pagó, hermano, sino también dice que nos justifica. No nada más nos paga, nos dice, eres libre, de ya no vas a estar en esa condenación, ahora eres justo delante de Él. Nos da algo muy importante, hermano, que delante de Dios, hermano, del juez soberano, nosotros somos justos. En pocas palabras, hermano, cuando una persona, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, el hermano Abraham mató a una persona, vas directo a la cárcel. Y pues ni modo, la condenación es la cárcel. Pero viene una persona, ¿verdad? Y dice, espérense, yo pago esa deuda, yo me quedo y que él salga. Y bueno, viene la persona y él queda en mi lugar y yo quedo libre. Pero yo aún así, aunque queda libre, quedo anotado, estoy en la lista negra, ¿verdad? Estoy en la lista negra ahí. Y dice, todavía estás manchado. ¿Sí me explico, hermano? Pero Cristo, hermano, no nomás nos hace libre, nos saca, hermano, nos perdona esos pecados, nos paga la deuda. Ahora nos dice, tú estás limpio. ¿Me explico, hermano? Ahora tú estás limpio. O sea, no nomás eres libre de esa condenación, ahora estás limpio ya. Tú no debes nada.
Sí, me explico, hermano. Mira, hermano, tenemos una tremenda bendición nosotros los cristianos. Pero muchas veces no nos las creemos, hermano. Muchas veces somos ingratos. Porque Él ya delante de Dios somos justos, estamos limpios, somos inocentes. Pero aún todavía, muchas veces, hermano, queremos como que todavía, ¿verdad?, volver a lo que vivíamos antes. Miren, hermano, cuando una persona sale de la cárcel y dice, bueno, discúlpeme, ¿verdad? Era lo que nos dijeron, no era cierto, y pues nomás te tomamos de chivo expiatorio, ¿verdad? Entonces, pues ni modos ahí. Y dice, pues discúlpeme, pero no era cierto lo que te acusaron. Y esa persona dice, ay, qué bueno que ya soy libre, ¿verdad? Qué bueno que soy libre. Ahora voy a tratar de vivir pues por la derecha, bien, ¿sí? Así es nosotros, hermano. Ahora nosotros, yo creo que cada uno de nosotros por gratitud deberíamos vivir por la derecha, andar bien. Pero yo a veces me pregunto por qué muchas veces nosotros, me incluyo yo, hermano, por qué muchas veces nosotros no andamos por la derecha, sabiendo que delante de Dios somos justos. ¿Por qué muchas veces nosotros no andamos por la derecha? Si Él ya pagó la deuda, ¿verdad? Nos pone su justicia sobre nosotros, hermano, pero nosotros somos muy testarudos, hermano. Volvemos al pecado, volvemos a la inmundicia, no nos importa. En pocas palabras, hermano, cada vez que nosotros volvemos al pecado, hermano, en pocas palabras, estamos haciendo de menos el sacrificio perfecto que hizo Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo que nos lleva, hermano. Cuando usted y yo, hermano, nos revolcamos en el pecado nuevamente, hermano, nos ensuciamos. En pocas palabras estamos diciendo, Señor, pues lo que hiciste, pues no me importa. ¿Sí me explico, hermano? Cuando una persona, hermano, nos ayuda, ¿verdad? Y nos dice, mira, tienes una deuda en Coppel. Muchos de aquí tenemos deuda en Coppel, ¿verdad? Tenemos una deuda en Coppel. Me pongo así porque luego van a decir, el hermano también tiene deuda. Me pongo así, aunque no tengo deuda, pero bueno. Tenemos una deuda en Coppel de 5,000 pesos. Y viene una persona y dice, te pago la deuda. Ok, me la pagó. Y ya no estás en la lista ahí de Coppel, ¿verdad? Ya no estás en el buró de crédito, ¿verdad? Que así dicen, en el buró de crédito. ¿Y cómo anda con una persona? Cada vez lo que quieras, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar en esto? Sí, ¿cómo no? Tenemos un compromiso con esta persona. ¿Sí me explico, hermano? Nos sentimos bien comprometidos. Y es una deuda, hermano, no tan grande como la deuda que teníamos usted y yo, cada uno de nosotros. Y no tenemos ese compromiso con Dios. Cuando tenemos ese compromiso con Dios, hermano, por gratitud, fuéramos fieles, por gratitud, serviríamos. Por gratitud, viviríamos en santidad. Pero lamentablemente muchas veces no entendemos, hermano. Tenemos más gratitud con otras personas que nos pagan la deuda que el que nos pagó la gran deuda, hermano, Señor Jesucristo. Bueno, seguimos adelante, hermano, seguimos adelante. Ahora, hermano, la justificación, hermano, en nuestra vida, hermano, es gratuita, hermano, viene por pura fe. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo número 3, muchos ya no lo sabemos, pero es necesario, ¿verdad? De los que ganan almas, ya se lo saben, dice así la palabra de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano. Ahora, más adelantito, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hermano. Vayamos al libro de Tito, capítulo número 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si quiere puede anotarlo, hermano, para que usted cuando vaya a ganar almas, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su, ¿qué, hermano? Por su gracia viniesen a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermano. Gracias a Dios, hermano, que nosotros, ¿verdad?, obtuvimos esa justificación gratuita.
a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Ahora, la justificación, hermano, no es por obra, hermano. Mire, vayamos al libro, regresamos otra vez al libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 26. Vemos aquí que la justificación no es por las obras, simplemente es por la fe, es algo gratis, es por la fe. Romanos 3:26 dice, Romanos 3:26 dice, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Y luego hace la pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Qué dice? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, hermano. Ahora vayamos a Romanos 5:1, por eso dice este versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién, hermano? Jesucristo, hermano, y gracias a Cristo, hermano, mire, por eso nosotros podemos tener una comunión, hermano, con Dios. Eso, la justicia, hermano, la justicia, el ser justificado por Dios, hermano, podemos tener esa comunión con Dios. Pero muchas veces no aprovechamos esa justicia, el ser justificados. ¿Saben muchas veces por qué no la valoramos? Porque dice que tenemos paz con Dios, tenemos esa, ¿qué, hermano? Comunión. Pero muchas veces no la valoramos, porque muchas veces no tenemos esa comunión con Dios todos los días. Tenemos más comunión en otras cosas, pero no con el que nos ha dado la justificación. Durante esta semana, durante este día, ¿cuánto tiempo hemos pasado esa comunión con Dios? ¿Sí me explico, hermano? Lamentablemente, hermano, es así la vida cristiana. Muchos cristianos, hermano, hacemos de menos esa justificación gratis, hermano, por la fe de Cristo, porque no pasamos tiempo en oración con Dios. No tenemos esa comunión con Dios. Y deberíamos, hermanos, por su gracia, aprovechar de tener esa comunión todos los días con Dios, y de esa manera usted y yo valoramos, hermano, la justificación que Dios ha hecho en nosotros, hermano. Mire, vayamos al libro de Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, mucho ya, si no lo tiene marcado, son versículos que lo ocupa uno para ganar almas a personas, ¿verdad?, que dicen que todavía hay que guardar la ley. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, ¿qué, hermano? De la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado, hermano. Nadie puede ser justificado, hermano. Gracias a Cristo, hermano. Miren, Efesios, hermano, otro versículo muy conocido, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, que dice, se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, hermano, en ellas, hermano. Entonces la justificación, hermano, también es un acto solamente de Dios, hermano. Es un acto solamente de Dios. Vayamos al libro de Romanos. Mucha Biblia, ¿verdad, hermano? Pero la Biblia es la que nos enseña. Uno no enseña, hermano, es la palabra de Dios la que nos enseña. Romanos 8, 29 al 34, dice así la palabra de Dios. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. O sea, nosotros, hermanos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos? De Dios. Y luego dice, Dios es el que justifica. Dios, hermano, solamente es el que no puede justificar. Vayamos al libro de Gálatas, hermano. Gálatas. Hermano, Pablo, hermano, Pablo
conociendo mucho, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Imagínense, enseñándole ahí a estos gentiles y a esos judíos que creyeron, que se quedaron todavía, ¿verdad?, ahí, hermano. Fue tremendo lo que el apóstol Pablo les enseñaba, hermano. Pero más tremendo, hermano, que nosotros ya lo tenemos escrito aquí. Qué bendición, hermano, que ya lo tenemos escrito aquí. Pero, hermano, aún así, bajo que lo tenemos escrito, mucha gente empieza a apostasar de lo que hemos creído nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Y empieza a decir, no, shalom, shalom, y no sé qué tanto. Y, hermano, esperemos, hermanos, que nosotros terminemos la carrera, hermano, por la gracia de Dios. Que guardemos la fe, como dijo el apóstol Pablo. He guardado, ¿qué dice? La fe. Mire, vayamos a Gálatas, quedamos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, 8, dice así la palabra de Dios, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya mira, hermano, desde antes, desde Génesis 12:3 dice, dio de antemano las buenas nuevas a quién, hermano, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas, ¿qué dicen, hermano? Las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito a todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe que dice, hermano, vivirá, y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciera estas cosas vivirá, ¿qué dice? Por ellas. Entonces, hermano, gracias, hermano. Por eso el apóstol Pablo le habla fuerte a los Gálatas, ¿verdad? Porque vinieron otros, ¿verdad?, judíos, y querían aquí a los Gálatas, ¿verdad?, empezar a decirle, no, hay que guardar la ley. Por eso Pablo en el capítulo 3, versículo 1 le dice, oh Gálatas, ¿qué, hermano? Insensato, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice, hermano? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar por la carne, hermano. Mira, hermano, si eso estaba pasando en aquellos tiempos, ¿qué no puede pasar en nosotros? También. Por eso, hermano, ¿verdad? Nosotros, hermano, debemos estar bien cimentados y arraigados en la fe, hermano, de Cristo. No se mueva, hermano. Mira, hermano, vienen tiempos difíciles, complicados, hermano. Cristo viene muy pronto, pero nuestra fe, hermano, debe estar puesta 100% en Cristo, hermano. No se doblegue. Aunque le hablen bonito en su oído y que le digan shalom, shalom, y no, que mira, que te ven, tienes que guardar la ley, que tienes que hacer esto, hermano. Hermano, usted párese firme. ¿Me explico, hermano? Párese firme, hermano. No se doblegue. Mira, hermano, porque he visto a personas, hermano, personas que ven a los musulmanes y dicen, no, es que los humanos sí son bien radicales, ellos sí cambian, ellos lo hacen a rajatabla, guardan, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Su libro. Y cumplen, hermano, al pie de la letra. 4 veces al día se tienen que doblar y hacer sus oraciones. Y dicen, y nosotros los cristianos, ¿a poco así nada más? Y ya nada más por creer en Cristo ya. Hermano, es que no nomás, eso se llama fe. Pero no fue cualquier cosa lo que hizo Cristo, hermano. Para nosotros, pues bueno, pues es que no nos costó. Le costó a Cristo mucho. Dice que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra de Dios que dice la ley que era maldito el que fuera colgado en un madero. Hermano, Cristo fue maldito por nuestros pecados. Y hermano, hay gente cristiana que me dice, es que no sé, yo veo en ellos como que sí, que los musulmanes. Hermano, párese bien firme, hermano. Hermano, la religión musulmana está creciendo a pasos agigantados, hermano. Está comiendo a muchos cristianos, hermano. En Estados Unidos, hermano, el cristianismo era fuerte. Ahora hay muchas mezquitas en Estados Unidos. Y no nomás lo digo allá en Estados Unidos, en nuestro propio país ya también, hermano.
en nuestro propio país. Hermano, párese firme, hermano. Hermano, el día de mañana, ¿verdad? Que no seamos como estos Gálatas. ¿O Gálatas qué dice? Insensatos. No seamos insensatos, hermano. Cristo hizo un sacrificio tan perfecto, hermano, que a veces, muchas veces nosotros no lo valoramos, hermano. No valoramos todo lo que hizo Cristo. Hermano, si cada cristiano valoraríamos el sacrificio perfecto de Cristo, hermano, mire, hermano, viviríamos una vida santa que va delante de Dios, una vida recta, ¿verdad? Una vida en comunión con Dios, una vida en sirviendo a Dios, una vida amando al prójimo, pero muchas veces no lo hacemos, hermano, porque como no nos costó, es como nuestros hijos, ¿verdad? Muchos papás se esforzaron, trabajaron, sudaron para tener una buena casa, ¿verdad que sí? Y vienen estos chamacos escuincles que no les costó nada y todo en la basura lo tiran, ¿verdad que sí? Porque no les costó. Y no saben el esfuerzo que hizo un padre para hacer todo lo que tuvo que hacer, ¿verdad? Hermano, es lo mismo. A Cristo le costó mucho, a Dios le costó mucho a dar su propio hijo. Y muchas veces nosotros no lo valoramos. Somos muy ingratos y a veces, pongo ese ejemplo, hermano, para poder entender las cosas, hermano, que muchas veces nosotros no valoramos, hermano. Hermano, gracias a Dios que somos declarados justos, hermano. Y ahora gracias a Dios que somos justos, hermano. Dios nos ha revestido de la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo, hermano. Mire, vayamos al libro de Romanos, hermano. ¿Sí están aquí, hermano? Ya falta poco, hermano. Me habían dicho, mi hijo me dijo, papá, apúrate porque va a haber partido. Ni qué partido, va. Ya están hasta listos ahí, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no valoran a Cristo, hermano, no valoran lo que hizo Cristo y esto le va a ayudar para que el día de mañana no estén en el infierno condenados ahí, ¿verdad? Versículo Romanos 5, 21 dice, pero la ley, del 20, hermano, Romanos 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, que dice, abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice, hermano? Se abundó la gracia, hermano, y esto a veces me impacta, hermano, dice, para que así como el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermano. Gracias a Cristo, hermano, que somos revestidos, hermano. Qué bendición que tenemos, hermano. En pocas palabras, hermano, ya para terminar, hermano, el pecador es justificado gratuitamente por la fe puesta solamente en Cristo antes de haber llevado cualquiera a cabo alguna obra alguna. Cuando nosotros, hermano, recibimos la gracia de Dios, ahora, hermano, cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, o sea, la salvación, el perdón de pecado, ahora, hermano, la fe que hay en nosotros constituye una demostración de la realidad de la justificación. Por eso dice el libro de Santiago, hermano, ya voy a terminar, hermano, Santiago. Y muchos aquí es donde empiezan a patalear aquí muchos cristianos, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo número 14. Dice, hermanos míos, de qué aprovechar algunos si dice que tiene la fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno dice, vosotros, le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí mismo. Pero alguno dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, entonces, hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, hermano, somos salvos, es pagar nuestras deudas, somos ahora justificados, hermano, delante de Dios. Ahora nuestras obras, hermanos, van a delatar que ahora ya somos justos delante de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Por eso dice en el libro de Efesios, hermano, Efesios 2, ¿verdad? Versículo número 10, Efesios 2, 10 dice, porque somos hechuras, hermano, suyas, creados en Cristo Jesús para buenas, hermano, obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos hubiésemos en ellas. Ahora, porque somos justificados,
Nuestras obras, hermano, van a revelar que somos justificados delante de Dios, que somos justos. ¿Sí me explico, hermano? Esa es la manera que nosotros, hermanos, ahora vamos a demostrar. Cada vez que usted, ¿verdad?, ayuda a una persona, es una manera que usted está revelando que usted es justo delante de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Cada vez que ayuda a una persona. Por eso una de las cosas, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién nos lleva a hacer eso, hermano? La fe puesta ¿en quién? En Cristo. Por eso tenemos que seguir las pisadas de quién, hermano? De Cristo. Por eso Él es el ejemplo a seguir, hermano, en nuestra vida. Por eso nuestra vida debe ser cristocéntrica. Si Cristo ayudó, nosotros también tenemos que ayudar, ¿o no? Sí. Pero muchas veces, ¿verdad? Somos aquí como dice Santiago, ¿verdad? Le dice, sí, yo te amo, y le dice, sí, ve, y no le damos nada a la persona que le queremos ayudar. Hazle como tú puedas, ¿verdad? Y teniendo nosotros manera de ¿qué? De ayudar. Hermano, y todos los de aquí muchas veces no tenemos dinero, pero sí tenemos tiempo. Y tenemos algo más importante. Tenemos el Evangelio de Cristo. Y con el Evangelio de Cristo podemos ayudar a mucha gente para que no haya condenación. Y el Evangelio de Cristo le da paz y tranquilidad a la persona cuando hay problemas en su matrimonio, con sus hijos, en enfermedad. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos algo que todo cristiano podemos dar, hermano, que es el Evangelio. Y otra cosa que podemos nosotros también, hermano, nosotros poder, hermano, ayudar a otra persona en la oración, hermano. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros somos justos delante de Dios. Y usted y yo, hermano, cuando una persona se acerca y no sabe qué hacer y anda con problemas desanimados, ¿qué tiene que hacer, hermano? Pues pedir a Dios y ayudar. Hermano, yo lo he visto, y los hermanos que van al hospital, hermano, al ministerio hospital, se dan cuenta que mucha gente se acerca y quieren que le ayuden a orar, ¿verdad que sí? Y uno se siente como indigno. ¿Pero yo por qué? Pero, hermanos, simplemente que usted ore por una persona, estás ayudando a esa persona. Y a veces no sabemos el impacto que la oración puede hacer con esas personas. ¿Sí me explico, hermano? Por eso, hermano, cada uno de nosotros tenemos, hermano, muchas maneras de ayudar a la gente con el evangelio, con la oración, hermano. Y con la ayuda económica también. Con la ayuda de nuestro tiempo también. Eso es, hermano, lo que antes distinguía a los primeros cristianos. Por eso se la llamó cristiano. ¿Pequeños qué? Cristo. Porque hacían lo que Cristo hizo, hermano. ¿Me explico, hermano? Hermano, por eso, hermano, es una bendición, hermano, que nosotros, hermano, por su gracia, somos perdonados y somos, ¿qué, hermano? Justificados, hermano. Y quiero decir, hermano, y no se desanime, vemos, ¿verdad? Vimos ahí, hermano, que unos judíos y unos prosélitos le dijeron que se quedaran todavía en el siguiente día de reposo. Ahora, muchos otros judíos no creyeron. Y así va a pasar, hermano. Cada vez que usted va a ayudar a gente, va a haber gente que va a seguir a Cristo y va a haber gente que no va a seguir a Cristo. El ejemplo lo tenemos en Cristo. ¿Se acuerdan que a Cristo también lo seguían? ¿Por qué, hermano? Por el papirín nada más, ¿verdad que sí? ¿Y por qué? Porque sanaba. Pero cuando ya después dice que Pedro le dijo, Señor, pero ya no nos siguen. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pues si tú también quieres, pues vete. No, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, en pocas palabras quiero decir esto, hermano. Va a haber muchos hermanos, entre comillas, que vienen, pero no van a querer ir siguiendo a Cristo. ¿Me explico, hermano? Pero es que eso no impida a seguir a Cristo y a permanecer en la gracia de Dios. Porque muchos se pueden desanimar al momento que ven hermanos, o entre comillas hermanos, que dicen que siguen a Cristo y regresan. ¿Sí? Y no, pues ya no voy a seguirlo. No, hermano, nosotros tenemos que seguir a Cristo, ¿sí? Y tenemos que seguir perseverando en la gracia de ¿quién? De Dios, hermano. ¿Sí, hermano? Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por
tu amor, por tu misericordia que nos has amado, Señor.